Cordial saludo. Hoy hablaremos sobre el desarrollo del aprendizaje. Mi grupo está conformado por Ana María Figueroa, Angie Caterina Estepan Núñez, Oliver López Medina, Jamie Tatiana Franco Romero y quienes habla Nora Fernanda Hernández Balbuena. Hoy yo les explicaré sobre cómo está conformada nuestra wiki. En el principio encontraremos una secuencia, la cual nos va a hablar sobre la evolución de las conceptualizaciones de la escritura. En cómo está dividida, en qué se conforma y cómo es. Entonces, la primera encontraremos las fases que es la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. A ver cómo están compuestas cada una. También hablaremos sobre los procesos de adquisición del sistema de escritura y cómo ésta se adquiere para el desarrollo y escritura de los niños y niñas. El sistema de escritura, cuáles son sus características y cómo está conformado. Y también del aprendizaje de la escritura y cómo esta ayuda para los niños y el aprovechamiento de su desarrollo de aprendizaje. También hablaremos sobre, tenemos un cuadro sinóptico, el cual hablará sobre las etapas y niveles del desarrollo y aprendizaje de los niños en la lectura. Hablaremos sobre el objetivo pedagógico que tiene cada de estas etapas, que por ejemplo está el preescolar, que habla sobre la lectoescritura inicial, en cómo él aprende, qué escribe, qué reconoce. La etapa 1, que es la de 6 a 7 años, la lectura de textos básicos. También la etapa 2, que es de 7 a 8 años, y así sucesivamente. Hablaremos sobre todas las etapas y en qué edades están y en qué grados. También hablaremos sobre los niveles de desarrollo de aprendizaje, que es el presilábico, el silábico alfabético y el alfabético. Cada uno se explicará adecuadamente y se dirá cómo está conformado. También tenemos un cuadro comparativo, el cual hablará sobre los métodos de lectura y escritura. Que se encuentra el alfabético o el deletreo, qué pena. Fonético o fonético, silábico, palabras normales, global, eléctrico. Y se hablará sobre su concepto, qué se refiere cada uno, sobre los procesos, sobre las ventajas y desventajas que tiene cada método. Gracias. Cordial saludo, tutora y compañeras. Mi nombre es Tatiana Franco y hago parte del curso de construcción de la lengua escrita. De antemano me disculpo porque no me está funcionando la cámara, entonces no la puedo activar. En esta ocasión vengo a explicar o a hacer una breve intervención acerca del trabajo que estamos haciendo en este momento, que es la creación del Wix. Pues tenemos que hacer la secuencia, el cuadro sinóptico y el cuadro comparativo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los niños tienen una forma muy específica de aprender. La lectoescritura en ellos debe ser fomentada por medio de nosotros como docentes. Nosotros tenemos que observar la forma en que ellos tienen de aprender, porque ellos tienen ciertas etapas de evolución, empezando desde su nacimiento, de la forma en la que ellos se comunican, de todo lo que los rodea y los llena. Ellos aprenden observando, entonces si nos observan a nosotros leyendo o escribiendo de alguna manera, ellos van a aprender con mayor facilidad. Ellos tienen sus etapas que nosotros podemos observar también acá en el cuadro sinóptico. Desde los 0 a 6 años, de los 7 a los 10 y así sucesivamente. Ellos a medida que van creciendo van mostrando esa mejora en su escritura y en su forma de comunicarse con los demás. Depende de nosotros como docentes que lleguemos a ayudarles a entender el mundo y esa forma de
de escribir y de comunicarse. Entonces nosotros con el cuadro comparativo podemos observar que podemos observar en este momento que lo primero que ellos tienen que aprender es a conocer los signos. A partir de que ellos empiecen a conocer los signos, ya se les va a facilitar mucho más el entender el resto de cosas que ellos lean. A medida que van creciendo, sus conocimientos van ampliando, se van ampliando y mejora muchísimo más también su escritura. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y tutora. Mi nombre es Ana María Figueroa Martínez y voy a explicarles acerca de la secuencia. Bueno, primero que todo, estas son primeras experiencias en el desarrollo y aprendizaje de la lectura. Tenemos un mapa sinóptico en el cual nos presenta o está descrito en la evolución de las conceptualizaciones de la escritura. Tenemos también lo que son los procesos de adquisición del sistema de escritura, el aprendizaje de la escritura, tanto la primera como la segunda y tercera fase, sus características y la construcción del concepto del texto requiere de dichas circunstancias. Esos son muy importantes para el desarrollo y el aprendizaje del niño. Gracias. Cordial saludo, soy Angie Caterina Estepan Núñez, estudio actualmente en el CEA de Guavita en la licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación estaré explicando las etapas y niveles de desarrollo en la escritura. Bueno, en cuanto a las etapas de desarrollo tenemos 6 etapas, que es la etapa de preescolar, la etapa 1 hasta la etapa 5. En la etapa de preescolar se puede evidenciar cómo las primeras iniciales o los niños aprenden a leer, nombrar, escribir su nombre o reconoce signos y avisos por medio de garabatos. En cuanto a la etapa 1, se puede evidenciar que es de 6 a 7 años, donde los textos básicos son como un poco más fluidos, combinarán su nombre o apellido de la manera en cómo suenan muchas veces las letras. Suelen hacer diferentes combinaciones en esa manera. La segunda etapa es de 7 a 8 años, ya pretenden una fluidez verbal mucho más independiente, cuentan ya historias más cortas, sostienen un poco más al establecer una conversación. En la tercera etapa va de los 9 a 14 años, prácticamente pues ahí ya empiezan a identificar de forma correcta signos ortográficos, coherencias y otras formas de comunicación escrita. En cuanto a los niveles de desarrollo, está el presilábico, silábico alfabético y el alfabético. En el presilábico el niño detecta todos los sonidos, es decir, pedra, pueden peda. En el silábico destaca más la representación de las sílabas, entonces como mochila, depende también el ruido de la letra que se presente. En el silábico alfabético se puede decir que el niño ya hace sonidos por vocales o consonantes continuas, y en el alfabético pues la comprensión es mucho más correspondiente al grafema, al fonema y pues... Métodos de desarrollo y aprendizaje de lectura y escritura. Tenemos 6, los cuales comienzan con el alfabético,
que se deben conocer primero las letras para posteriormente ser capaz de unirlas. El fonético, que es hacer pronunciar a los niños solo las vocales y los diptongos. El silábico se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura, las palabras normales, que consiste en partir de la palabra normal, denominada también generadora. El global, que consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura y la escritura el proceso que se les enseña para hablar. El ecléctico, que es el que se forma al tomar lo más valioso del método global. El proceso del primero es que se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. El segundo se enseñan las letras vocales mediante su sonido. El tercero se enseña las vocales enfatizando la escritura y la lectura. El cuarto lleva a cabo una motivación con una conversación o utilización de la literatura. El quinto, con la comprensión de colocar los nombres diferentes a los objetos en el aula. El último, en el ordenamiento de las letras para su enseñanza. Cuentan con ventajas como el primero se basa en la comprensión de los símbolos gráficos de las letras. El segundo es más sencillo y racional que el método alfabético. El tercero sigue un orden lógico en su enseñanza. El cuarto, la cualidad más importante del método es la capacidad sincrética. El quinto responde a la psicología sincrética y el último, a partir de una motivación, trata de incentivar en el niño y la niña mediante el cuento. Las desventajas es que el primero rompe el proceso normal de aprendizaje. El segundo, por ir de las partes al todo, es sintético. El tercero, por ir de lo particular a lo general, se rompe el sincretismo. El cuarto, el proceso antes de su aplicación debe conocerlo el maestro. El quinto es un proceso lento y extenso que requiere de mucha estimulación. El último necesita de materiales y recursos específicos para su aplicación. Todos tienen un objetivo en común, que es enseñar a los niños a leer y a escribir de una manera correcta y correspondiente.